Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición especial, a un programa especial que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana en vista de que ya se acercan las elecciones de Ecuador. Ecuador 2025, Ecuador decide 2025. Esta es una producción, una colaboración entre Telesur, la gran cadena de televisión de América Latina, y Radio Pichinche, el medio público del Ecuador, que estará con ustedes a lo largo de esta semana para informar, comentar y, por supuesto, para pensar en voz alta de lo que los ecuatorianos y las ecuatorianas decidirán este domingo 9 de febrero del año 2025. No nos olvidemos que además estamos en las redes de todos los medios de comunicación que se enlazan con nuestra señal a nivel continental como a nivel local en el Ecuador. Pero si usted se quiere conectar por las redes de Telesur, estamos en Facebook, Telesur TV, en X, @Telesur TV, en Instagram también, @Telesur TV, y en YouTube, Telesur Oficial Videos. Y también se puede conectar a través de las redes de Radio Pichincha, a la cual ya vemos que están conectadas varias personas. Y les recordamos nada más, en Facebook, Radio Pichincha, en X, @radio_Pichincha, en Instagram, Radio Pichincha Multimedios, y en YouTube, Radio Pichincha Multimedia, que es la señal con la que estamos ahora en contacto con muchas personas que se empiezan ya a conectar y nos comienzan a comentar. Por supuesto, esta jornada del próximo 9 de febrero marcará un hito importante en la historia democrática del Ecuador, tomando en cuenta que el candidato presidente Daniel Noboa fue elegido en el año 2023, cuando la Asamblea Nacional intentaba generar un juicio político contra el presidente de aquel entonces, Guillermo Lazo Mendoza, pero él se adelantó y decretó la muerte cruzada en mayo del 2023. Se produjo entonces estas nuevas elecciones. La primera vuelta se desarrolló en el agosto del 2023 y la segunda en octubre de ese año. ¿Quién ganó? Pues Daniel Noboa en segunda vuelta, venciendo a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Ese escenario para muchos analistas, para encuestadores, estadísticos, se podría repetir si es que Daniel Noboa y Luisa González entran al balotaje este próximo 9 de febrero. Pero bueno, hasta eso esperemos lo que ocurra el próximo domingo. Que además se elige entre presidente y vicepresidente, entre los 16 binomios que se han presentado para esta elección, pues también se van a elegir a 151 asambleístas que conformarán el poder legislativo desde el año 2025 hasta el año 2029. Y al mismo tiempo se van a elegir a 5 representantes al Parlamento andino, que es normalmente lo que se elige en estas elecciones generales. Van a participar alrededor de 5,000 candidatos entre las dignidades que he mencionado, entre candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República, asambleístas nacionales, provinciales y de los distritos de las provincias de Guayas y de Pichincha, que son las más numerosas. Y también, lo que decía yo, candidatos al Parlamento andino. Y para conocimiento de nuestra audiencia, de quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto de Telesur como de Radio Pichincha, este proceso electoral inició el 5 de enero del año 2025, con expectativas en alguna medida muy intensas y tensas al mismo tiempo, porque ya se veía lo que se avecinaba, es decir, que el presidente en funciones, Daniel Noboa Asín, no ocuparía ni estaría obligado, según él y según sus seguidores, a usar la licencia temporal en vista de que es un candidato que busca la reelección. Y eso que implicaba que, por supuesto, la presidencia la ocupara la vicepresidenta elegida con él, la señora Verónica Contra el Abad. narcotráfico ya desplegado a los Pero militares. efectivamente eso no pasó, eso no pasó. Pero de todas maneras, como decimos, la campaña electoral empezó el 5 de enero, se termina la campaña en sí mismo el próximo jueves, este jueves 6 de febrero, y las elecciones se desarrollarán a lo largo de todo el día del domingo 9 de febrero y terminarán, por supuesto, el 10 de febrero cuando se cierre el escrutinio general, que es lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. La segunda vuelta, de haber una segunda vuelta, se desarrollaría el 13 de abril, previo a un debate entre los dos candidatos que lleguen a esta instancia, y ese debate se desarrollaría el 23 de marzo. Y por supuesto, ¿en qué contexto ocurre este proceso electoral? ¿En qué contexto se han desarrollado las elecciones? Pues tendríamos que decir que una de las características, lamentablemente, de este proceso electoral es el nivel de violencia con la que viven los ecuatorianos y las ecuatorianas.
Y un dato muy significativo que creo que ha calado en la conciencia de la gente y que a lo mejor también influye en la decisión electoral es el mes de enero más sangriento de la historia. Sí, lo decimos así, sin exagerar, apegados a las cifras oficiales. Hasta el viernes pasado había una cifra de 731 asesinatos violentos solamente en el mes de enero. ¿Eso qué implica? Prácticamente implica que eran 25 homicidios intencionales por día, un asesinato cada 57 minutos. Eso es lo que está viviendo en el Ecuador, un nivel de violencia muy, muy grave, al punto que, por ejemplo, ha sido muy doloroso, pero muy doloroso para ecuatorianos y ecuatorianos recibir la noticia de que una niña de apenas 4 o 5 meses quedó en la carretera cuando su madre fue asesinada. Esta niña en la provincia del Guayas gateaba prácticamente en la carretera cuando su madre fue asesinada y ella quiso alejarse de la escena del crimen sin saber todo lo que implicaba. Este tipo de escenas, como también la ocurrida con los 4 niños de Guayaquil en el mes de diciembre, 4 niños afroecuatorianos que fueron asesinados, desaparecidos, incinerados, torturados, ha calado profundamente en la conciencia y en el sentir y en la sensibilidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y por qué no decir también en América Latina, porque esta noticia creo que rebasó las fronteras del Ecuador. En ese contexto ocurren estas elecciones. Y por eso no extraña, no es extraño ya ver a los candidatos y a las candidatas con chalecos antibalas, con un fuerte resguardo policial, cuando van a las entrevistas, a los estudios, set de televisión, hay un gran despliegue de policías, de guardaespaldas, de custodios, y en los eventos públicos, en las tarimas, en las calles, en las plazas, también se observa un fuerte despliegue militar y policial para proteger a los candidatos, tomando en cuenta además esa triste noticia, lamentable noticia para el Ecuador, del asesinato del candidato Fernando Villavicencio el 9 de febrero del año 2023. Lamentable por lo que significaba, pero también compleja y difícil la situación alrededor de esto, porque todo apunta a que se lo asesinó, se quitó la vida y efectivamente eso fue lamentable porque decidió el proceso electoral que llevó a la presidencia a Daniel Noboa. Pero para adelantar, si ya tenemos contacto con nuestra compañera, con nuestra corresponsal de Telesur en Quito, Elena Rodríguez, vamos a darle paso para que también nos informe cómo está la situación del Ecuador estos momentos y después tendremos un informe también del reportero de Radio Pichincha, Brian Espinosa. Si estás con nosotros ya, Elena, te damos el paso para que nos cuentes, nos informes a propósito de lo que estamos comentando, cuál es la situación en este momento en el Ecuador. Bienvenida. Hola Orlando, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina, por supuesto en Ecuador y en el mundo. Operaciones de falsa bandera, campaña sucia, amenazas de fraude. Así se cumple la recta final de la campaña electoral en Ecuador. El escenario en realidad se volvió sombrío, tal como lo narrabas, desde que el presidente candidato Daniel Noboa decidió no pedir licencia ignorando lo que dispone la ley. El artículo 93 del Código de la Democracia, lo hemos repetido en incontables veces, dice que cualquier funcionario público que aspira a la reelección debe pedir licencia por el tiempo que dure la campaña, es decir, desde el 5 de enero, como bien narrabas, allí comenzaron estos comicios de estas elecciones, de esta jornada electoral, hasta el 6 de febrero, es decir, hasta este jueves, cuando terminará la campaña electoral. Luego de eso, los ecuatorianos gozarán de 72 horas de silencio electoral con el objetivo de llegar al 9 de febrero para poder decidir quiénes estarán al frente del Ejecutivo, del Legislativo y también del Parlamento andino. ¿Cómo se cumple? Decíamos, en un ambiente sombrío, enrarecido, donde hay denuncias de campañas sucias, amenazas de fraude. De hecho, en la madrugada de hoy, el secretario ejecutivo del movimiento Revolución Ciudadana decía en su cuenta de X, nos han llegado graves alertas de intentos de manipulación del proceso electoral el día domingo 9 de febrero. Nos ha llegado información de gravísimas operaciones de bandera falsa y ataques con inteligencia artificial que se darán esta última semana, incluyendo desde cuentas identificadas como Somos Semilla, que han sido intervenidas desde el CIES de la presidencia. Y este no es el único caso en el que se dan estas advertencias. Ustedes recordarán que la semana anterior hubo un video manipulado con inteligencia artificial de la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, en el que se decía supuestamente que ella pretendía desdolarizar al país.
veíamos, y si ustedes pueden apreciar el video que circula en redes sociales, se la escucha a ella y se la ve, pero cuando se contrasta con la entrevista real, te das cuenta de que se trata de una burda manipulación y de que hay un proceso allí de intención, con intención de desestabilizar. Pero eso no es todo. En el estadio Yello Uraga, en Guayaquil, colocaron una pancarta en la que decía que si ganaba la Revolución Ciudadana, allí se construiría una cárcel. Para nuestra audiencia en Ecuador, seguramente será muy familiar la jornada de protestas que se vivió en la Amazonía ecuatoriana, que duró varios días, de hecho semanas, por la intención del gobierno de Daniel Noboa de construir allí una cárcel. Por eso se intentaba sembrar esa duda, sembrar esa idea y también propagar ese bulo, que de hecho el propio presidente candidato Daniel Noboa lo replicó a través de sus cuentas en redes sociales de X, pero eso fue desmentido tajantemente por la Revolución Ciudadana. De hecho, gracias a las cámaras de videovigilancia del municipio de Guayaquil se pudo determinar que eran personas cercanas a Daniel Noboa y que la intención más bien era crear este escenario de zozobra, este escenario de duda, de incertidumbre frente a lo que podía pasar con ese coliseo, con ese estadio, con ese centro deportivo, si es que llegara a ganar Luisa González. Pero además de este fin de semana, la defensa jurídica internacional de Jorge Glass alertó que habría serios indicios de que la vida del ex vicepresidente corre peligro, pues en una operación de falsa bandera, nuevamente intentarían culpar a la Revolución Ciudadana. Ustedes recordarán que en el pasado, las pasadas elecciones, hubo un magnicidio. El candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado y lo primero que hicieron fue culpar a la Revolución Ciudadana. Es esto precisamente lo que están alertando y vemos que hay una constante. Hablar de operaciones de falsa bandera que se evidencian, de campaña sucia que la podemos ver, la podemos evidenciar. Y bueno, pues ahora el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana incluso habla de amenazas de fraude. Eso es lo que está sucediendo acá, Orlando. Así es, efectivamente, Elena, muchas gracias por ese reporte, ese resumen de lo que está pasando en el Ecuador. Y no nos olvidemos además que hoy ocurrieron dos noticias muy importantes para entender en el contexto en que ocurren estas elecciones. Primero, el presidente Daniel Noboa acaba de decretar un arancel contra México, es decir, un 27% de los productos importados de México tendrían ese peso del arancel, casi en la misma tono, en la misma modalidad que tiene Donald Trump en este momento contra México y contra Canadá. Efectivamente, esa es una de las cosas que ha significado una burla para el Ecuador, porque yo he revisado las cuentas de varias personalidades, analistas, hasta cómicos, caricaturistas de México, y efectivamente dicen, esto es una burla porque un país que tiene un déficit comercial bastante grande con respecto a México no puede instalarle aranceles de al 27%. ¿Qué dice el señor Daniel Noboa al respecto? Que ese es un trato que corresponde al maltrato exactamente, ahí está la cuenta de Twitter, dice, hemos dispuesto el bloque de seguridad. Esta es la otra noticia, perdón, estoy terminando solamente la del arancel contra México, y hay burlas, incluso algunas personas de la derecha ecuatoriana dicen que esto es una barbaridad. El ex ministro Luis José Prado del gobierno de Guillermo Lazo dice que esto es una barbaridad porque encarecerá los productos que se importan desde México. Pero también otra noticia a propósito de este ambiente en el que se vive electoralmente, el presidente candidato Daniel Noboa dice que ha dispuesto al bloque de seguridad que se ejecuten las siguientes acciones. La están leyendo ustedes en la pantalla, quienes nos siguen por audio, me seguirán a mí: militarizar los puertos de manera inmediata. Es decir, lo que tuvo que haber hecho desde el primer momento en que supo que por los puertos ecuatorianos salía toda la droga que llega a Europa, pues no lo hizo. Lo hace ahora en plena campaña electoral, a menos de 7 días de las elecciones generales. Y la segunda es reforzar la presencia militar en la frontera norte y sur del país ante los intentos, ojo, de desestabilización de grupos armados. Desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero las fronteras permanecerán cerradas. Quiere decir que nos va a instalar a las Fuerzas Armadas en las fronteras desde el día sábado hasta el día lunes 10 de febrero. Y la pregunta que se hacen muchas personas, si va a trasladar a toda la policía, las Fuerzas Armadas, a la frontera, ¿quién va a custodiar
las urnas y las juntas electorales, que normalmente son parte del trabajo efectivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en jornadas electorales. Así que esta fue la segunda decisión tomada el día de hoy, que para algunas personas, me incluyo ahí, solamente son fuegos de artificio para poder desarrollar un cambio de la conversación pública o de la conversación en redes digitales o sociales, por lo que les voy a comentar de inmediato. El día de hoy, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un comunicado por el cual declara a los decretos 500, firmado el 7 de enero, y al decreto 505, firmado el 16 de enero, como inconstitucionales, que se van en contra de la Constitución. El decreto 500, firmado el 7 de enero, repito, el presidente Novoa declaró la fuerza mayor y encargó la presidencia a Cynthia Gelliver por primera vez, según él, para hacer campaña. Cynthia Gelliver es una de sus funcionarias, era encargada de un departamento muy particular de la Secretaría de Planificación, no tenía nada que ver con la nómina con la que se ganaron las elecciones. Ustedes pueden apreciar también en pantalla la decisión de la Corte Constitucional y el decreto 505, firmado el 16 de enero, es decir, unos días después, Novoa encargó por segunda ocasión la presidencia de la República a Gelliver. ¿Para qué? Para hacer campaña electoral, lo cual, según la Corte Constitucional, significa una violación a la Constitución. En su sentencia, además, la Corte Constitucional, quiero leer, determinó que el ejercicio del cargo de Novoa no se puede someter a un encargo. Ojo que esto es muy, pero muy importante. No se puede someter ni encargo, delegación, subrogación o entrega por fuera de las disposiciones previstas en la Constitución, según lo determina el artículo 95 de la Constitución. Así que si esto ocurrió el día de hoy, a poquísimos días de las elecciones, podrían suceder algunos acontecimientos, primero desde el orden legal, por supuesto. Esto tiene que ser trasladado al Tribunal de Contencioso Electoral porque se estarían violando además algunas normas de carácter electoral del Código de la Democracia, pero por otro lado también podría significar una demanda por violación a la Constitución, que es una de las causales para destituir del cargo al presidente de la República. Y en función de eso, además, hay alrededor de este tema algunas locubraciones y algunos hechos que se pueden dar. En el supuesto caso, hasta ahora no consentido, de que el señor Daniel Noboa pase a la segunda vuelta, según lo que determina la Constitución y la Corte Constitucional, él debería encargar la presidencia ¿a quién? A Verónica Abad, ya no a la señora Gelibert, y por lo tanto, como ya es de conocimiento público y quienes no están informados, entre Verónica Abad y Daniel Noboa hay unas serias diferencias y ella incluso podría demandar a quien usurpó el cargo por delegación de Daniel Noboa, a la señora Gelibert, porque ese cargo le correspondía ejercer a ella. Así que en estas condiciones está dado, ya Elena Rodríguez nos comentaba lo que ha dicho el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, y en ese sentido le exigen al Consejo Nacional Electoral transparencia, seguridad, lo cual también estará previsto para las reuniones que tengan los candidatos con los observadores internacionales que ya se encuentran en el país. Pero para abordar lo que está pasando también en el Ecuador, tenemos el siguiente reporte de nuestro compañero, de nuestro colega de Radio Pichincha, Brian Espinosa, a quien le escuchamos a continuación. Adelante, Brian, te escuchamos. ¿Cómo está? Semana importante para Ecuador que entra en la recta final de las elecciones generales que se celebrarán este domingo 9 de febrero. La época proselitista termina este jueves 6 de febrero. La campaña electoral arrancó el 5 de enero y en este periodo los candidatos tanto a la presidencia, vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino han recorrido territorio, han organizado mítines y demás actividades para exponer sus principales propuestas. Dentro de estos, ya los dos candidatos con más intención de voto, Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, presidente candidato que busca la reelección, están finalizando sus cierres de campaña. Ayer, por ejemplo, en Quito, en la capital del Ecuador, Luisa González, en el sur de la urbe, cerró su campaña y lo está haciendo también en estos días en las diferentes provincias del país. Entre tanto, Daniel Noboa, quien ha encargado por 4 ocasiones la presidencia de la República a la vicepresidenta encargada y actual secretaria de la Administración Pública y Gabinete, Cynthia Gelliver, terminó el encargo presidencial. Estuvo el fin de semana en Cuenca y en la provincia de Los Ríos, pero el encargo a Gelliver terminó a las 6 de la mañana
de este lunes 3 de febrero. Nuevamente, Daniel Noboa, que ha sido cuestionado por estas decisiones polémicas, volvió a ocupar la presidencia de la República. Y esta semana, como te decía, es importante, pues el 6 y el 7 de febrero empezará el proceso del sufragio a personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Lo mismo, el 7 de febrero se realizará el proceso del voto en casa o voto asistido para las personas que así lo hayan requerido, pues este proceso no es obligatorio. Entre tanto, ya se alistan todos los preparativos para lo que será la gran jornada electoral del domingo 9 de febrero. Las urnas se abrirán a las 7 de la mañana y se cerrarán a las 17 horas. Previamente, en este del edificio del Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito, la capital de Ecuador, arrancará la inauguración a las 6 de la mañana. Los primeros resultados de los primeros escrutinios se empezarán a conocer desde las 19 horas con 30 y 20 horas, según lo ha confirmado ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, quien además en las últimas horas aseguró que no habrán ningún tipo de apagones o inconsistencias en el momento del conteo de actas y en el transcurso de esta jornada importante electoral. Esto luego de las alertas que han emitido sectores políticos en redes sociales sobre posibles problemas o inconsistencias que se pueden estar gestando el 9 de febrero. Asimismo, en las últimas horas, la Corte Constitucional emitió una sentencia importante en el marco de este proceso electoral en contra de los decretos ejecutivos 500 y 505 con el que el presidente candidato Daniel Noboa encargó la presidencia de la República a Cynthia Gelibert para realizar abiertamente campaña electoral. Hasta el momento, por 4 ocasiones, Noboa ha encargado el poder para dedicarse a actividades proselitistas, declarando la fuerza mayor. Todo esto fue declarado como inconstitucional por parte de la Corte Constitucional y, en resumen, aclaró que el encargo presidencial le correspondía a la vicepresidenta electa y binomio de Daniel Noboa en las elecciones anticipadas del 2023, Verónica Abad. Estas son entonces las novedades. Esta semana es importante, como te comento, terminará ya la época proselitista, la campaña electoral cierra el jueves 6 de febrero y empezará desde el 7 a regir el silencio electoral y también la denominada ley seca en la que no se puede consumir alcohol y el silencio electoral en el que ya no se pueden emitir actos de campaña o proselitismo para ningún candidato y todo se concentrará entonces este domingo 9 de febrero. Con esta información regreso contigo, Orlando. Gracias, Brian. Un importante informe de tu parte, muy amable por atender esta invitación también para compartir con nosotros y con nuestra audiencia la información de los últimos acontecimientos en este país andino a propósito del proceso electoral del próximo 9 de febrero, domingo. No nos olvidemos además que el 98% de los integrantes de las juntas receptoras del voto ya han sido notificados y el 85% de ellos está siendo capacitado. Eso es lo que informó hace pocos minutos el Consejo Nacional Electoral. Y también, por supuesto, los paquetes con las actas, con las papeletas, están siendo entregadas en casi todo el país, según lo que se conoce además de parte del Consejo Nacional Electoral. Este proceso terminará en los próximos días y la última provincia en la que se repartirán las papeletas y las actas electorales será el día 7 de febrero, es decir, el día viernes 7 de febrero se repartirán. Así que estamos atentos a eso. 2 detalles nada más para finalizar y agradecerles por la atención y por el contacto con esta emisión especial de Radio Pichincha y Telesur. Es que en las últimas horas además se conoció que un posible atentado en contra de la candidata Luisa González en la provincia de Manabí se habría estado implementando y que gracias a ciertas delaciones de algunos de los integrantes de la banda se pudo detectar y algunos fueron detenidos. Algunos de los integrantes de esa banda que habría sido contratada para atentar contra la vida de Luisa González fueron detenidos. Esta información se divulgó, pero también es cierto que cuando ocurrió esa noticia, el presidente Daniel Noboa en campaña electoral este fin de semana en la provincia de Manabí también dijo que era contra él. La policía ha dicho que no es así, porque efectivamente hay informes al contrario. Así que estamos pendientes de estos acontecimientos. Mañana martes en todo el país proseguirán los cierres de campaña, los principales candidatos recorrerán el país, pero hay un detalle que no quiero dejar de mencionar. Después de lo que acaba de mencionar la Corte Constitucional y el presidente candidato está en funciones como presidente, posiblemente ya no podrá volver a hacer campaña electoral en calidad de candidato porque no tiene la licencia para ello. Y si la ejerce, volvería a violar la ley que acaba de mencionar la Corte Constitucional.
Efectivamente, sobre esto todavía hay polémica, ustedes saben, en el ambiente legal o constitucional las interpretaciones están a la orden del día y por supuesto de esto seguiremos conversando. Así que les esperamos mañana, estamos atentos a la información. Esta es una emisión especial de Telesur, canal de las noticias de América Latina y Radio Pichincha, la emisora pública del Ecuador, al servicio de la información en este proceso electoral. Ecuador decide 2025. Soy Orlando Pérez, nos vemos mañana.